Desde Valencia, desde la Plaza del Caudillo Valenciana, muy buenas noches. Esto que ven ustedes es naturalmente una falla. Y esta noche, todas las noches de San José, han sido especiales para Valencia. Una vez al año, la imaginación creadora de los valencianos da a la noche la gracia desinteresada de su trabajo al fuego. Por una noche, la ilusión de un año de trabajo se deja consumir a la vista de todos. Es esta noche la noche de la crema. Todo empezó hace 365 días, cuando otras fallas ocuparon el lugar de las de este 1977. Entonces, como siempre, los valencianos se hicieron promesa de renovar los monumentos que se habían consumido. Entonces, nacieron las primeras ideas que fueron materializándose en fallas y que, de alguna manera, se han consumido ya. Porque de las 558 fallas, entre mayores e infantiles, que se hicieron artísticamente en las calles y en las plazas de la ciudad de Valencia, solo una permanece en pie, esta de la Plaza del Caudillo. Porque esta falla de la Plaza del Caudillo, que cada año erige la Junta Central Fallera, tiene algo de falla especial. En ella no existe la competitividad de las demás. Ella no participa en los concursos que hay establecidos para las diferentes categorías. Según sus dimensiones, todas las fallas, de primera, segunda o tercera categoría, compiten entre sí. Igual lo hacen las infantiles. Así, en esta falla se reúne, venciéndola de alguna forma, la sana rivalidad que los falleros tienen para presumir, con justificado orgullo, de la suya propia. A las 12 en punto de la noche se quemaron todas las fallas menos dos. La que constituyó este año el primer premio es de la sección especial, que se consumió a las 12:15, y esta de la Plaza del Caudillo, que no empezó a consumirse antes de las 12:30. Porque el ritual de la crema tiene su comienzo con un monumental castillo de fuegos artificiales, donde el color se esparce por la noche valenciana. Todas las fallas, también, grandes o pequeñas, tienen su castillo de fuegos artificiales propio, pero para los artistas pirotécnicos, el encargo de la Nit del Foc de la Plaza del Caudillo tiene mucho de especial. Los hermanos Brunxú de Godella son los responsables esta noche de la conjunción de formas y colores en el cielo despejado de la noche valenciana. En silencio, la Plaza del Caudillo y sus calles confluyentes totalmente abarrotadas de gente contemplan, y nosotros con ellos, la obra de arte. Nace la Nit del Foc. Los hermanos Brunxú de Godella obtuvieron justificadamente el título de campeones del mundo de pirotecnia. Nosotros guardamos silencio al tiempo que contemplamos su auténtica obra de arte.
El momento solemne ha llegado. Las últimas carcasas y los últimos cohetes que han iluminado totalmente la noche de Valencia se prenden precisamente delante de la falla. Es el instante en el que el colorido de los fuegos de artificio deja su lugar al puro fuego. Esta falla, obra del artista Vicente Luna, tiene por título La Torre de Babel. Dicen en su explicación los creadores que la política está ya en la calle después de 40 años y que junto al destape en todos los órdenes, el político en estos momentos se asemeja a la Torre de Babel por la infinidad de siglas que amparan a más de 400 partidos según se han contabilizado. Esta falla de la Plaza del Caudillo, que como es sabido, y lo repetimos una vez más, está fuera de concurso, alude a la proliferación de los partidos y a las divisiones existentes entre todos los políticos, incluso los de ideologías más o menos idénticas. No falta la versión de los politicastros que se han apresurado a cambiar de casaca, para lo cual hay habilitada una sastrería junto a lo que se llama humorísticamente Congreso de Diputados. Sobre ellos se ha construido esta Torre de Babel. Esa es la sastrería nacional. Nada ha de faltar, se dice en la explicación de la falla, en esta gran torre adosada al Congreso de los Diputados. Ni siquiera la cena política en la que se puede ver a 12 apóstoles interpretados por personajes de la política actual. No se conoce al Judas porque en política a ese personaje se dice nunca se le verá la cara. Esa es la idea que desarrolla la falla, que con la esperanza de que el fuego se lleve para siempre los defectos que se critican y se logre la paz y la prosperidad que el país anhela y merece, ha construido Vicente Luna. A decir verdad, la crítica valenciana expresada en las fallas no solo se vierte sobre los monumentos que han de ser consumidos por el fuego, sino también contra los propios artistas que las construyen. De la misma manera que los aplausos o los silbidos van coronando las distintas etapas de la fiesta fallera, cuando la mascletá no gusta al respetable, o cuando el castillo de fuegos artificiales no es aquel que se esperaba ver, porque el tempo no es el adecuado, porque los colores mezclados no son los precisos, la forma de quemarse la falla es también un problema con el que han de enfrentarse los artistas. No solamente estriba el arte del fallero en construir una bonita obra, no solo estriba el arte en saber satirizar los problemas de la vida cotidiana, sino también en quemarla a tiempo. De ahí que puedan escuchar ustedes algunos desencantados silbidos porque la falla no ha empezado a arder en el modo y manera en el que el público valenciano congregado en esta Plaza del Caudillo desearía que se hubiese producido. Se quiere que la falla se queme deprisa y bien, que arda rápidamente, que las llamas suban verticalmente, para lo cual contribuye el que esta noche prácticamente el viento es inexistente, y que caiga hacia adentro, sin doblarse. Estas son algunas de las características que, en la siempre controvertida opinión de los que ven las fallas, son más comunes para que una falla esté bien hecha, bien terminada y bien cremada. De los distintos pisos de la Torre de Babel va saliendo el humo. Y es que efectivamente el artista, por la impresión que nosotros tenemos al contemplarla, ha querido que el fuego saliera desde dentro. Así se hace ahora. Y esa grúa gigantesca que coronaba la Torre de Babel
en permanente construcción, ha empezado a arder. Con algo de retraso, entendemos nosotros, para el gusto de los asistentes en esta Plaza del Caudillo, pero con indiscutible efectividad. Son 20 metros de altura y un calor impresionante el que se despide de las enormes llamaradas de este magnífico monumento. Monumento nacido precisamente para lo que está ocurriendo ahora con él, para ser quemado. El fuego va tomando sus formas caprichosas, las volutas se entremezclan unas con otras y la parte superior de la falla se quemó eficazmente, doblándose la grúa al objeto de evitar que las llamas pudieran caer sobre ninguna persona o sobre los árboles de los alrededores. Sorprende mucho a algunas personas que contemplan por primera vez las fallas el ver a los bomberos lanzar agua apenas se inicia la crema. Sin embargo, es algo absolutamente normal. De alguna forma han de proteger a las preciosas palmeras de esta Plaza del Caudillo, a los edificios e incluso a las propias farolas de la luz y semáforos que rodean esta Torre de Babel. La propia fallera mayor ha tenido que cubrirse ante el calor impresionante que emana de la falla la cara, igual que más o menos están haciendo todas las personas congregadas aquí en la Plaza del Caudillo. Recordemos que este año la fallera mayor de Valencia es Teresa Martínez Hueso Ferrer y que la fallera mayor infantil es la hija del presidente del gobierno, Sonsoles Suárez Illán. Al mismo tiempo, cuando el fuego va consumiendo la obra, resuena en toda la Plaza del Caudillo el himno regional valenciano, el que empieza diciendo que para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo triunfar. La parte superior de la falla se ha consumido ya, ha caído perfectamente hacia adentro y paulatinamente van quemándose todas las demás figuras creadas para rendir el tributo al fuego. Se ha rendido ya ese tributo al fuego. La Torre de Babel, erigida como muestra satírica, ha dejado escapar sus 20 metros laboriosos en fugaces pavesas. Sobre sus rescoldos, en 1978, otra falla ocupará su lugar. Otras críticas nacerán de sus ninots y de sus formas humorísticas. También ellas sabrán del fuego, cuando, ya pasada la medianoche del día de San José, Valencia, en fallas, vista de fuego su noche. Hasta aquí el reportaje completo de una noche especial, de una noche particularmente especial para Valencia, su fiesta de las fallas, les falles de Sant Josep. Desde Valencia damos por concluido el reportaje, al tiempo que les deseamos muy felices noches, en las que todas las malas tentaciones y todos los malos recuerdos sean quemados como estos ninots.